más conceptual, ¿no? La clase un poco más conceptual, ¿no? Estoy un poquito solucionando lo que es la cámara para realizar en la pizarra, ¿sí? Vamos a hablar todo lo que es el concepto de lo que es estimación puntual y por intervalo, ¿no? ¿En qué se basa un estimador? ¿Para qué se utiliza un estimador? ¿Qué es un estimador? ¿No? Dentro de lo que es la estadística, incluso en la inferencia estadística, se utiliza siempre un estimador puntual, ¿no? ¿Para qué? Para definir, eso es una base fundamental para definir en este caso las hipótesis, ¿no? Una hipótesis, puedes plantear una hipótesis con una estimación, con un estimador puntual, o puedes plantear una hipótesis con un estimador por intervalo, dependiendo el tipo de problema que estés manejando o analizando, ¿no? En este caso, vamos a comenzar con esto, ¿sí? Entonces, vamos. El objetivo en este caso es efectuar una generalización de resultados de una muestra, ¿no? En este caso siempre involucra una muestra. Cuando aplicas un estimador puntual, siempre estás utilizando una muestra. O sea, ¿por qué tocamos en cuenta la cantidad de muestra que utilizamos? Porque puedes utilizar un estimador puntual con una distribución normal, con una T de Student, con una F de Fisher, ¿no? En este caso con una chi cuadrado, ¿no? Incluso con una distribución de la Poisson, ¿no? Dependiendo, por eso es muy importante lo que es la muestra de la población. Eso te da, te da a elegir un estimador puntual. O sea, ¿qué tipo de estimador puntual vas a elegir? ¿No? ¿No? Entonces, inferir o adivinar son dos palabras muy importantes. El hecho de inferir, su otro término es adivinar el comportamiento de la población a partir del conocimiento de una muestra, ¿no? O sea, el hecho de adivinar, o sea, acercarse a lo que debería ser o a lo que próximamente llega a ser un comportamiento, ¿no? A eso se llama inferencia, o sea, un acercamiento en función de los datos, especialmente de una muestra, ¿no? En general nos interesará conocer algún parámetro determinado de la población. En este caso, para un estimador puntual siempre está considerado lo que es como parámetro, está la media, la varianza y proporciones que tiene, ¿sí? Especial, media y varianza, ¿sí? Son parámetros muy generales en lo que necesitas utilizar un estimador, ¿sí? Entonces necesitas conocer, o sea, en realidad ya conoces solamente utilizar la media, pues la X base, la media y la varianza, sigma cuadrado, ¿no? O S cuadrado, ¿no? La desviación típica, ¿no? Son dos cosas. Entonces, de esa manera, ¿sí? Estos son parámetros. Esto necesitas para plantear tu estimador puntual. Puede ser uno sencillo o con intervalo, ¿no? Poco a poco vamos a ir mencionando eso, ¿ya? Para ello es necesario conocer las distribuciones de probabilidad de ciertas funciones, ¿no? De las muestras que constituyen variables aleatorias asociadas al experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, tenemos, en este caso, ya sea para cualquier problema, siempre necesitas una variable aleatoria, o sea, definir una variable aleatoria, como hicimos en los anteriores ejercicios. No siempre puede ser X, puede ser T, puede ser Y, pero definir en función del experimento, ¿no? ¿Por qué habla experimento aleatorio? Experimento aleatorio, cuando dice experimento aleatorio ya está entrando lo que es la probabilidad. O sea, lo que vas a experimentar es aleatoriamente, quiere decir al azar. Y si estás experimentando al azar, entonces que estás utilizando o que vas a utilizar una probabilidad. O sea, vas a determinar un cálculo de probabilidad, ¿sí? Y en este cálculo de probabilidad, para solucionar, puedes utilizar un estimador puntual o por intervalo, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, no sale siempre, o sea, no podemos desligarnos de las variables aleatorias. Siempre está ahí asociado a un experimento, ¿no? Muy bien, adicionaremos a otros compañeros. Ya. Entonces, así, ¿no? Vamos al siguiente punto, ¿sí? Esta variable aleatoria es un estadístico muestral. Esto es importante, por eso está subrayado, ¿ya? ¿Qué es un estadístico muestral? Un estadístico, conoces lo que se determina, lo que se halla, un promedio. Un promedio se denota en estadística X barra, ¿no? Sumatoria de X sufix sobre N. A eso se llama estadístico, ¿sí?
Eso se llama estadístico, ¿sí? Enseguida vamos a un poquito renombrar, ¿ya? Entonces, enseguida voy a graficar esto. Y su distribución, ¿no? Y su distribución es la distribución muestral, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros definimos un estadístico, siempre considera, por ejemplo, para una población, voy a utilizar como pizarra, en este caso, por esta clase, voy a utilizar el Word, ¿ya? La pizarra. Entonces voy a compartirlo para que sea más cómodo. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces, un poquito vamos a achicar esto para que se vea bien. Muy bien, entonces, esto es, ¿sí? Esto es la población, ¿sí? Eso es nuestra población, ¿no? Y si eso es la población, ¿ya? De esta población, vas a sacar un estadístico que vas a utilizar para analizar toda una población. Esta población es una muestra, ¿no? Entonces, de una población grande es un pedazo. O sea, por ejemplo, este es así. A ver, un poquito vamos a especificar bien así. Esta, y vamos a, sacaremos una más y vamos a determinar así, ¿no? Listo, ya está. Para un poco englobarlo esto, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, de toda esta población, tú sacas un experimento aleatorio, ¿no? De este experimento aleatorio necesitas, o sea, no vas a estudiar todo esto, necesitas estudiar solamente este dato muestral. Entonces, para esto, ¿qué te dice la inferencia? Necesitas estadístico, necesitas una varianza, una media y una varianza como parámetro fundamental. Entonces, para esto, sacas justamente una media muestral y una varianza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, voy a anotar justamente aquí para esto que... ¿Dónde estamos? Esto. Vamos a utilizar esto. Ya. Para este estadístico de pruebas, ¿no? O variable estadística, ¿no? Es un estadístico, ¿no? Usualmente esto es la media. La media que conoces, el promedio, ¿no? Sumatorio de todas las cantidades de eso se llama un estadístico, ¿sí? Eso es una herramienta en realidad. La varianza también es la varianza. ¿Sí? Entonces, la varianza, ¿no? Eso también es otro estadístico, ¿sí? ¿Sí? Y sabemos cómo se determina la varianza, ¿no? Sí. Muy bien. Este es otro estadístico, ¿sí? La desviación típica también es otro estadístico. También es otro estadístico. Ya está. Perdón, esto, chiquito está, ¿no? Estadístico, ¿no? Entonces, estos son parámetros, ¿ya? A los tres se llama parámetros, ¿sí? Entonces, los tres son parámetros que necesitamos para trabajar, ¿sí? Y siempre vamos a trabajar con una muestra, o sea, en lo que es ¿para qué estudiamos la inferencia? Para plantear a futuro una solución de una hipótesis. Pero podemos plantear una hipótesis siempre necesitamos estimadores, acercadores. En otras palabras, la palabra de estimadores, o sea, es acercar una solución o simular una actividad, pero no exactamente, pero es un acercamiento. Aquí vamos a hacer aquí. Esta es una muestra, ¿sí? De un experimento. De cualquier experimento X, ¿sí? Esta es una muestra. Entonces, esta muestra va a necesitar estadísticos. Necesitamos una media, una varianza, una desviación típica, esas tres, ¿sí? Entonces, vamos a este lado, un poquito, vamos a ir a hacer fundamento un poquito. Ya, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a este punto, ¿no? Entonces, esta variable aleatoria es un estadístico muestral, dice, ¿no? O se va a considerar, o se considera un estadístico muestral, cualquiera de los tres que te he mostrado, ¿sí? Podemos distinguir entre la estimación puntual y por intervalo.
hay dos estimadores, o sea, dos formas de estimar. Puedes estimar, o sea, directamente con, o sea, tomando en cuenta un estimador puntual, o sea, ¿no? O sea, directamente una variable directa, así en este caso con una media, ¿ya? O una varianza. O puedes trabajar por intervalo, o sea, quieres considerando áreas, intervalos, en este caso, un rango de probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a eso. En estimador puntual se proporciona un solo valor numérico del parámetro, ¿no? Utiliza uno solo cuando utilizas puntual. Y en este caso, intervalo, se proporciona un intervalo dentro del cual se afirma que se encuentra el parámetro desconocido, o sea, con la confianza, o sea, con una confianza dada. ¿Por qué dice con una confianza dada? En este caso, ¿no? Cuando hacemos por estimación por intervalo, entonces hay un rango, ¿no? Pero cuando queremos, o sea, estimas una cierta probabilidad que va a salir, tienes que darle un grado de confianza. Quiere decir, o sea, el estadístico, o sea, el usuario, la persona o el estudioso, en este caso, o el investigador estadístico, le da un grado de confianza a lo que va a suceder. Si tú lanzas un dado, o en este caso, o experimentas el lanzamiento de un balón al aro en digamos, en 7 oportunidades. Entonces, ¿cuál es el grado de confianza de que tú aciertes 3 veces en incestar, ¿no? Entonces, el grado, cuando estás analizando datos, cuando estás analizando un experimento, entonces tú como estadístico te das un grado de confianza, se lo hay que dar un grado de confianza. El modelo tiene que recibir un grado de confianza. Bueno, si yo puedo decir, digamos, doy un 70% que voy a incestar 3 veces al lado, ¿no? Estoy dando un grado de confianza, ¿sí? 70% lo estoy dando, ¿no? Ni siquiera he experimentado, pero estoy dando un grado de confianza. De eso se trata, ¿sí? Seguiremos con esta explicación, ¿ya? El nivel de confianza se expresa en términos de probabilidad, ¿no? Ahí está, ¿no? El grado de seguridad, ¿no? De seguridad que tenemos al afirmar que el intervalo concluirá o incluirá al parámetro, ¿no? Es un grado de seguridad, o sea, más o menos te estarías dando como optimista, como positivo optimista, yo voy a encestar al 70%, doy un grado de 70% de encestar 3 veces el árbol, ¿no? Entonces te estás dando un grado de seguridad. Eso involucra eso, ¿no? El intervalo. Muy bien, seguiremos. Seguiremos. Entonces, tenemos, a ver, un poquito atrás, aquí continuamos, ¿no? Ahí está. Continuamos. Ahora, la definición de un estimador. Ahí bien, ahí estamos, ahí voy a explicar en detalle, ¿ya? Dado un parámetro θ, como puedes ver la variable θ, ¿ya? Es un estimador de parámetro, ¿ya? Θ que es como una variable, es como una X barra. X barra es como la media muestral, ¿ya? La que conoces es X barra, ¿no? Es muy parecido, pero en este caso estamos utilizando θ, ¿ya? Dado el parámetro θ, es un estimador de parámetro que notaremos con θ barra, dice θ barra, o sea, ¿no? Es un estadístico muestral, ¿no? O sea, que se emplea para conocer el parámetro. Entonces, cuando tenemos una población y estás haciendo un experimento, como hace rato, ¿no ve? Queremos solamente, de todos los lanzamientos que he hecho, digamos, de 20, solo quiero analizar 3 lanzamientos importantes. Entonces estoy sacando una muestra, pero necesito un estimador, justamente una variable que me maneje esa actividad, una variable que maneje solamente esos intentos, esa muestra. Entonces utilizo este parámetro θ, es el estimador θ. Y cuando utilizas θ barra, en este caso, ¿no? Un sombrerito en este caso, entonces es un estadístico muestral, ¿sí? Esto no te olvides, ¿ya? θ barra es un estadístico muestral, ¿no? Como estás viendo, ¿no? Que se emplea para conocer el parámetro, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. El valor concreto que tome para nuestra selección se denomina estimador puntual, ¿no? Simplemente es un estimador puntual, ¿ya? Vamos a esto. Es deseable que los estimadores presentan ciertas propiedades tales como insesgadez, esperanza media, estimador coincide con los parámetros.
eficiencia, datos del estimador sin sesgados, ¿ya? Habla en este caso del sesgo. Ahora vamos a compartir, ¿ya? Compartiremos de nuevo nuestra pizarra Word, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿no? Tenemos aquí una muestra de un experimento, ¿sí? Entonces, tenemos una variable, en este caso, como es una muestra de experimento, y esta muestra está tomando, por ejemplo, en este caso, este sector de experimento, no todo, entonces necesitas en este caso un estimador puntual que es TITAC también, ¿no? Entonces, aquí viene justamente el estimador, aquí con estas variables, TITAC va a recibir como, o sea, va a esperar parámetros en realidad, o sea, TITAC es aquí está, vamos a anotar esto, estimador TITAC, ¿sí? Estimador TITAC. Bueno, aquí sería el símbolo, colocar TITAC barra, en este caso, vamos a considerar, ¿dónde están los símbolos? Vamos a verificar, TITAC, buscaremos los símbolos. No necesitamos un símbolo TITAC. Sí, a ver, aquí hay hartos símbolos, pero no sé. Un TITAC son ángulos. Vamos aquí. Entonces, pero no está demorando mucho. Vamos a hacer esto. Vamos a ayudarnos con esto, ¿sí? Necesitamos estimadores. Así, pero no está demorando mucho, pero es la variable que les he indicado, ¿no? Un ratito. Estimador TITAC, ¿no? Ya, este estimador TITAC. Es este, o si no, el TITAC base. Los dos, o sea, como X solamente y X barra, que es promedio, ¿no? ¿Ve? X es una variable aleatoria. Cuando colocas X barra es la ya promedio, ¿no? Es más o menos, es en este caso, en ese sentido, ¿ya? Pero su función de estimador, en este caso, es que trabaja como parámetro para recibir ciertas variables aleatorias, en este caso variables de prueba, de estadísticos de prueba, ¿sí? Siempre trabaja con una muestra, ¿sí? Los tres, en realidad así, ¿ya? Enseguida vamos a verlo, a mostrar en el libro, en realidad, para hacerlo. Bien. Estas, ¿no? De TITAC, muy bien. De esa manera, ¿sí? Entonces, esto, o sea, necesitamos una información. Ahí está. Es importante, TITAC, muy bien. Entonces, esto hemos visto y tiene que tener un grado de confianza. Esto también, esto. Es conocido con el nivel, ¿dónde está? El grado de confianza. Un parámetro de confianza tiene que tener un grado de confianza. Bueno, está desconocido, aquí está. Probabilidad de grado de confianza, este es. Sí, esta es la probabilidad de grado de confianza. Este. Entonces, este grado de confianza es el grado de seguridad de que tenemos que afirmar un intervalo, ¿sí? Esto tiene que haberse, ¿ya? Lo vamos a ver en los ejercicios, se van a dar cuenta que existe eso, ¿sí? Vamos adelante, vamos aquí, esto hemos pasado aquí, ¿no? Esto de la selección del estimador, bueno, ya han entendido esta parte. En este caso, vamos a hacer vamos a mencionar este ejemplo que tiene, ¿ya? Un poco arriba, más así, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cuasi varianza muestral, es el mejor estimador de la varianza de la población desde el punto de vista del insesgado, ¿no? Estamos hablando
¿Por qué habla del sesgo, del insesgo? ¿No? Cuando el sesgo en realidad es un comportamiento estadístico, o sea, es una gráfica, es una gráfica que te puede mostrar, en este caso, a ver, necesitamos hacer un comportamiento. Aquí abajo vamos a hacer. ¿No? Entonces, el sesgo o insesgo, en este caso, es la inclinación. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Aquí vamos a buscar un sesgo. Esto nos puede ayudar para el sesgo. Esto, ¿sí, no? Por ejemplo, aquí, listo. Entonces, ahí. Entonces, el sesgo es un comportamiento, en este caso así curvilíneo, ¿ya? Que es, el sesgo puede ser inclinado a la izquierda, en este caso, o a la derecha, o al medio, ¿no? Vamos a hacer otro aquí, por ejemplo. Este es un sesgo, vamos a hacer otro sesgo, pero hay sesgo a la izquierda, a la derecha, como tal vez en estadística uno lo puede apreciar. Aquí vamos a, un poquito, aquí. Ahí. Ya. Entonces, vamos a checar esto un poco. Y es bueno la pizarra, ¿no? Extraño la pizarra. La siguiente clase vamos en esta clase del martes vamos a pasar con la pizarra. ¿Eh? Hay un sesgo, por ejemplo, un sesgo a la izquierda. Aquí necesitamos hacer sesgo a la izquierda. Un sesgo, hay sesgo a la izquierda. Un sesgo a la derecha. ¿Ya? Sesgo a la derecha. Incluso hay por los sesgos inclinados a ambos lados, como la T de estudio en cola de espera, ¿ya? Estos sesgos, en realidad, su palabra es experimental, su palabra estadística del sesgo es, en este caso, inclinación. Otro término más claro es inclinación. Quiere decir que la curva se acerca a la izquierda, o sea, se inclina a la izquierda, y hay otra curva que se inclina hacia la derecha. A eso se llama sesgo. O sea, quiere decir que el comportamiento está inclinado a la izquierda, el comportamiento está inclinado como campana de Gauss, está inclinado hacia la derecha, ¿sí? De eso se habla, de eso comenta en este caso el insesgo. Cuando es el insesgo, en este caso, no tiene un comportamiento bien definido, pero puede ser izquierda o derecha, pero no tiene un sesgo muy cabal. Por eso dice insesgo. Vamos aquí al contexto. ¿Ya? Entonces, involucra mucho en lo que es la selección de la muestra, en este caso la insesgadez. O sea, quiere decir que un sesgo que es muy parecido a la campana de Gauss, pero está inclinado a la izquierda y el otro a la derecha. Cuando decimos insesgadez, que no está tan definido, por ejemplo, al observar puedes ver que no está ni muy a la izquierda ni muy a la derecha, entonces a eso se llama insesgadez, ¿ya? Entonces, eso se toma en cuenta. Quiere decir que hay que corregir el comportamiento, ¿no? Aquí está, mira, un poco vamos a, aquí está el ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos la población X, la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, sabemos que esta campana de Gauss, mira, que la distribución de X9, esto es un experimento en realidad. Todo esto que ves es un experimento. Y sabes que la mitad de esto es mu, la media, ¿no? Que puedes anotar con mu, o sea, inferencialmente puedes anotar con mu, o puedes anotar con X barra, que es lo mismo. El X barra es el estadístico de prueba.
el que te he mencionado hace rato, a eso se llama estadístico de prueba, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, mira, esto es más o menos en la campana de Gauss le dan, ¿no? Mira, su sesgo no es tan definido, mira, está inclinado que puede ser a la izquierda en este caso, ¿no? Entonces, como no está tan definido, mira, como se ha graficado así, y no está tan definido, o sea, no es tan campana de Gauss, ¿no? Estadísticamente, entonces, hay que estimarle. Entonces, el hecho de estimarle, como dices, ¿no? Me dices, este experimento que estamos lanzando, haciendo el lanzamiento de un balón encestando al aro, su comportamiento es insesgado, o sea, no está representando una campana de Gauss exacta, no se presenta esto, o sea, una probabilidad, no se, o sea, una probabilidad no está tan exacta, como se llama, o sea, o tan verídica o tan real, así. Entonces, para eso acudimos a la inferencia estadística. La inferencia estadística te dice, entonces necesitas estadístico de prueba para corregir, justamente mejorar lo que se está viendo y corregir con un estimador a lo que es una distribución muestral de medias, ¿sí? Entonces, acudimos a la inferencia. Y la inferencia quiere decir agarrar mu, ¿no? Agarrar una muestra seleccionada de toda esta población, agarrar una muestra, como demostré, ¿no? Una muestra, unos datos, por ejemplo, si has intentado 20 veces, ya agarraremos solamente 5 datos. Con los 5 vamos a estimar. Aunque hayas intentado 20, agarraremos 5 intentos, los tiempos, todo, ¿no? El tiempo, la distancia que estás lanzando, ¿no? Entonces 5 vamos a agarrar. Entonces de las 5 vamos a analizar y vamos a agarrar un estimador de una media y la varianza, ¿no? Una media muestral. X base, agarramos el estimador, aplicamos un modelo de inferencia, ya puede ser puntual, o si no es de dos, en este caso de intervalo, como hemos visto, ¿no? ¿Y con el fin de qué? Con el fin de que esto ya no muestre este insesgado. O sea, ya estamos mejorando. Aquí, el estadístico muestral de media muestral, o sea, esto es la distribución muestral de medios. O sea, mira, aquí ya le estamos acercando a una campana de Gauss. O sea, su sesgo ya no es así, ya no es tan definido, ya tiene forma, ¿no? Esto es lo que tenemos que llegar a solucionar. O sea, o sea, lo encontramos así y hay que aplicar inferencia y con un estimador y acercamos aquí. Para hacer este acercamiento y esta probabilidad, ¿no? Utilizamos unas muestras, ¿no? Entonces, en función de un valor de las variables que se utiliza justamente el estadístico de prueba. Entonces, este es en realidad un poquito enfocando lo que es la gráfica, ¿sí? Entonces, en resúmenes, en conclusiones, entonces, la inferencia, ¿qué nos permite hacer? La inferencia nos permite corregir un experimento en función a una distribución de una población, pero utilizando su muestra, una muestra seleccionada. ¿Para qué? Para estimar, acercar el comportamiento y la probabilidad misma, ¿no? Para que dé un resultado justamente, ¿no? Entonces, para este estimador se utiliza la medida y la varianza, los estadísticos de prueba, ¿no? Esto, ¿sí? En realidad, esa es la inferencia. Ese es su trabajo de la inferencia. En otras palabras, en nuestros términos muy naturales, no tan científicos, la inferencia aquí, su trabajo es corregir, mejorar el experimento, el comportamiento del experimento. Eso es. En otras palabras, así en términos tan sencillos, ¿ya? Vamos al siguiente, ¿ya? Ahora sí. Vamos a las variables. Estimador puntual y por intervalo, ¿sí? Entonces, el intervalo de confianza para la media mu con varianza sigma conocida, ¿no? Entonces, hay un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, sea una población sobre la cual se observa una variable aleatoria X, ¿no? Mira, esta variable aleatoria de X, cuando apunta a N, entonces nosotros ya conocemos, cuando apunta a N, entonces esto es una distribución muestral. Esta distribución muestral, en este caso, incluso es distribución muestral, como es N, es una distribución normal. Entonces, la distribución normal, una media mu y una varianza. ¿Ya? Usamos como estimador la media poblacional, ¿sí? La mitad, ¿ya? La media poblacional.
Aquí está, ¿no? Entonces, X barra, como les he mencionado, ¿no? X barra. X barra es un estimador, o sea, ¿no? De todos, ¿no? De la media poblacional de la distribución normal, ¿no? Muy bien. Por tanto, la variable estandarizada sigue el modelo de este manera, ¿no? Debe ser una media mu, que es 0, la varianza 1, ¿no? Entonces, de esta manera. Entonces, al estandarizar, como dice normal, nivel normal, se estandarizan los datos, como les he dicho, ¿no? Utilizamos las tablas que han hecho en su examen. Una vez estandarizando, por ejemplo, al estandarizar, estás utilizando, por ejemplo, una muestra también. ¿Por qué utilizas Z, Z estándar? Porque dependiendo de la cantidad de población, ¿sí? Entonces, estás en este caso, considerando, estás con miras a estimar o ajustar algún experimento, algún dato, en este caso una muestra. Dado un nivel de confianza, mira, ahora sí, el nivel de confianza, como les dije una vez, es un porcentaje, ¿sí? 1 menos alfa, este es el nivel de confianza. 1 menos alfa. Sabemos que todito esto, la probabilidad tiene 100%, ¿sí? Entonces, decimos el éxito menos un grado de confianza, 1 menos alfa. Este es, ¿no? Podemos encontrar la distribución, los valores que encierran en el centro de la distribución del área de probabilidad, 1 menos alfa, ¿sí? Estas colas extremos son alfa medio, la mitad, ¿no? Alfa medios y alfa medios, ¿no? Al final, la suma de los tres siempre tiene que dar el 100%, ¿no? ¿Y para qué se plantea esto? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el propósito de plantear de esta manera? ¿Sí? Porque se tiene que, como tiene 1 menos alfa, se tiene que determinar un grado de confianza probable de la solución, ¿ya? Tienes que plantear una probabilidad basada en un grado de confianza que llega a dar una solución al experimento, ¿no? O sea, como hace rato hemos comentado, ¿no? Yo en los 3 lanzamientos, yo voy a los 3, o sea, así haga 20 lanzamientos, yo en los 3 lanzamientos, yo voy a hacer, en los 3 lanzamientos voy a encestar el aro, ¿no? Entonces, pero doy un 70% de confianza de que voy a insertar en los 3 lanzamientos el aro. Entonces, estoy dando un grado de confianza. Al decir eso, estoy dando 1 menos alfa, ¿sí? Un grado. O sea, aquí todito estoy diciendo 70% que voy a insertar, o sea, encestar tres veces al aro. Entonces, de esa manera, entonces estoy dando un grado de confianza. Entonces, del 70, la mitad de 70 será en este caso 30, ¿no ve? 15% aquí, 15% aquí va, ¿no ve? Para que sea 100, ¿no? Entonces, de esa manera se plantea. Y como estoy analizando, y como son 20 nomás, 20 lanzamientos, es una muestra pequeña. O sea, de los 20 hemos dicho que vamos a tomar 5, ¿no ve? De los 20 a los 5, entonces es una muestra pequeña. Entonces me estoy inclinando a utilizar, o sea, distribución Z estandarizado, o sea, distribución normal, ¿no? Entonces, por eso estoy utilizando eso. O sea, ¿no? O sea, define mucho la muestra. Mira, entonces, por eso dice, mira, distribución muestral Z, dice, mira, Z, campana de Gauss para la distribución muestral Z, ¿no? Entonces, estandarizado. Entonces, aquí, mira, menciona, entonces, ¿cómo se plantea esto? Dice, mira, este grado de confianza, 1 menos alfa, va a ser igual a la probabilidad, dice, ¿no? ¿No? De menos, como aquí está, mira, de menos Z alfa medio es menor o igual a Z, o sea, a un Z que se va a calcular, ¿ya? Menor o igual a Z alfa medios, al extremo, ¿no? O sea, cola inferior, cola superior, ¿no? Pero este grado ya se le puede considerar como un estimador, más como les dije, ¿no ve? Yo, por ejemplo, yo puedo dar un 70% de que acierto, digamos, o sea, algo positivo, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Así, entonces, así, pero eso se calcula, o sea, si en verdad ese estimador que yo le estoy dando, ese grado de confianza, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Entonces necesito estandarizar datos. Entonces se abre un intervalo, mira, inferior menos superior, con Z, ¿no? Ahora aquí ya se desarrolla, mira, este proceso ya es desarrollo. Y Z, ¿sabes qué? Z es estándar, ¿no veo? O sea, X barra menos mu, sigma, ¿no? Entonces, esto me hace reemplaza. Este Z viene aquí. Necesito un puntero, ¿no? Aquí está, mira, este Z viene aquí reemplazando, mira.
Viene reemplazando. ¿Cuánto vale Z? Vale esto, ¿no ves? Sabemos que es eso. Entonces aquí un poco ya desarrollando, entonces, ¿no? Desarrollando ya un poco, entonces decimos, ahora aquí para que todo esto se iguale sea, exista un equilibrio, el equilibrio como está dividiendo entre alfa, ¿no? Digamos, sigma sobre raíz de n, para que exista un equilibrio, entonces esto se multiplica, mira, el límite inferior multiplicado por sigma barra, ¿ya? O sea, en realidad estos dos se hacen desaparecer. O sea, una operación en realidad algebraica, ¿sí? Entonces, para que equilibre, entonces sigma sobre raíz de n igual a la derecha, sigma sobre raíz de n, ¿ya? Y solo se queda esto, mira, esto no me sale, x menos mu, ¿sí? Esto no me sale, ¿no? Entonces, ese es el intervalo, está planeando un intervalo, ¿sí? Algebraicamente, eso es comprobación de equilibrio, se hace eso. O sea, esto va a desaparecer. Pero para así no hay que, o sea, no es que lo borres, ¿no? Porque haciendo un poco de álgebra, esto se va a ir a acomodar aquí, esto aquí, para que haga equilibrio, ¿no? Entonces haciendo un poquito más de álgebra, llegaríamos a tener que solamente que sea un solo sesgo, una campana de Gauss bien perfecta, solo tiene que existir mu, ¿no ve? La media, mu, el cabalito va a ser desde -1 hasta 3, ¿no? ¿Te acuerdas que los intervalos? Entonces tiene que conformar una campana de Gauss. Entonces, haciendo operaciones, o sea, lo que operas es esto, esto operas. Esto hay que operarlo. Vamos a hacer en pizarra, ¿ya? Un poquito te explico, así porque no tengo la pizarra y la camarita especialmente, entonces ya estoy corrigiendo eso, ¿ya? Entonces te explico esto. Hacemos operaciones algebraicas, en realidad, para hacer desaparecer todo esto,